días, ¿cómo están? Gracias, Mariví. Primero, agradecer al profesor Peñaviga. Siempre es un gusto tenerlo a él este, en este tipo de eventos. Y su opinión siempre es muy importante y muy valiosa para nosotros y para los que estamos aquí. Bueno, entrando en el tema, como decía Mariví, he estado realizando trabajos recientes con CL Consulting sobre estas situaciones de ansiedad, de pánico, de estrés, de nervios, y los hemos ido enfocando hacia la parte de los niños, hacia la parte personal, y ahora vamos a enfocarlo hacia la parte de emprendimiento, ¿ok? Este, no sé si puedo abrir la pantalla, Mariví, ok, este, el profesor Peñavigas nos hablaba de los emprendimientos, de los emprendedores, y es verdad lo que él nos nombraba. Y va con lo que voy a explicar. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. El emprendedor tiene que tener una visión muy aguda, tiene que tener una visión muy abstracta, ¿ok? Para poder ver esas oportunidades. Hay un eslogan que dice, mientras unos lloran, otros venden pañuelos. Esa es la visión de un emprendedor. En la preparación académica recibimos algunos, en especial en Unitec, nos enseñan mucho a hacer un diagrama causa y efecto o hacer una matriz FODA, fortaleza, oportunidades, debilidades y amenazas. ¿Okay? Eso en cuanto a una preparación académica, pero el que no la tiene, el que tiene 20, 22 años y no ha pasado por eso, estamos hablando de lo mismo, solamente que sin haber pasado por esa preparación. Tienes que tener una visión muy aguda, así tipo de águila, ¿ok? Para poder ver una oportunidad donde otros ven problemas. Yo pongo, por ejemplo, el caso de las mascarillas, ahorita con esta situación a nivel mundial. Muchos se fueron a una farmacia a comprar mascarillas, pero otros se fueron a una tienda de tela y compraron rollos y rollos de tela y empezaron a fabricar tapabocas o barbijos o mascarillas, como dicen algunos. Y eso hoy en día para muchos se volvió un negocio, un emprendimiento. Y hay gente que ya desarrolla tapabocas personalizados. Entonces es como para que tengan una idea de la visión que debe tener un emprendedor. Siempre debe haber oportunidades donde otros ven problemas. Y es ahí donde se ve la diferencia entre uno y otro, obviamente. Pero tener este tipo de iniciativas, a veces uno arranca un emprendimiento, como lo dijo Mariví, yo arranqué mi emprendimiento por la misma situación de mi carrito de perros. Yo quería vender parrillas, yo quería vender hamburguesas, yo quería vender pequeño, pero las situaciones no se prestaban para yo aperturar un negocio de esa magnitud. Mis expectativas eran altas, yo tenía una ambición por el negocio y entonces tuve que enfocarme de nuevo. Entonces, cuando me enfoqué, yo sentía que, oye, las cosas no se daban y en determinado momento sentí que el negocio como que venía en picada y podía fracasar. ¿Qué pasó en ese momento? En ese momento me inundé de emociones. Y aquí voy a mi segunda lámina. Si me pueden ayudar la infografía. El emprendimiento en la gestión de emociones puedes experimentar este tipo de emociones que son el fracaso. El fracaso se asocia más que todo a desmotivación, enfado, tristeza. En mi caso, pongo el caso de ejemplo, de que yo sentía que el negocio no iba en la dirección que yo tenía planteada y empecé a tener esas emociones y situaciones, ¿ok? Y que traerían serias consecuencias en mi emprendimiento. Ojo, pero la productividad y la eficiencia en mi proyecto, y siendo yo líder de ese proyecto o de ese emprendimiento, dependía en gran medida de mi salud emocional. Porque cuando ya estamos hablando aquí de fracaso en un emprendimiento, estamos hablando de tu salud emocional. Y cuando hablamos emocional no hablamos del corazón, porque el corazón es un músculo que late entre 60 y 90 veces por minuto. ¿Ok? Mucha gente asocia el corazón con emoción. No, el corazón forma parte del cuerpo humano, pero no está asociado al sistema nervioso, al sistema simpático, el parasimpático. La infografía, perdón, la infografía es del emprendimiento y fracaso. Esta es la de cerrar. Entonces, seguimos. Las emociones, la salud emocional va con esto, que está aquí, con la mente. ¿Por qué? Porque todo empezó aquí y todo empieza aquí, en la mente. Y ahí es donde tú tienes que tener esa salud emocional. Entonces, los emprendedores podemos empezar a conseguir ansiedad y estrés. Ansiedad y estrés, ya entrando en el tema, son dos emociones
que aunque son muy ligadas, también se diferencian. Porque la ansiedad se asocia a algo mental y algo físico. La gente que empieza un desespero porque el negocio no va, enfocándonos en emprendimiento, tú lo ves como que comiéndose las uñas, empieza como con una urticaria, empieza como con una caspa, y eso le empieza a dar esa parte física, pero en realidad el desespero está aquí. Y el estrés es solo físico. Una persona que se encuentra en situaciones no agradables, en un ambiente laboral no agradable, empieza a sufrir de un estrés, y el estrés se refleja con una gastritis, porque empieza a caer el pelo, es una alopecia, dolores en la espalda, son dolores físicos, ¿okay? Que no necesariamente tiene que ser una hernia discal. Entonces empiezas a asociar estrés por esas situaciones laborales y una ansiedad que se puede reflejar también física y mental. Ambas dos deben ser tratadas por especialistas cuando ya llegamos a un punto crónico. Cuando estamos en un nivel inicial lo podemos manejar, porque como es emocional, es manejado por la mente. ¿Ok? Entonces caemos en unas emociones como desánimo, preocupación, pánico, incertidumbre, negatividad, indecisión, decepción, culpa, frustración, angustia, y por nombrarles algunas de las que tenemos. Ok, ahí vemos la infografía, perfecto. Aquí estoy hablando del desánimo, preocupación. Esas son emociones que todo emprendedor va a sufrir en algún momento del trayecto o del camino. ¿Por qué? Porque es normal que la sientan, porque el negocio no está caminando, el negocio no está yendo por donde queremos, y entonces nos desanimamos, nos preocupamos, caemos en pánico, hay incertidumbre, porque es un camino que tú empezaste y no sabes hacia dónde va ahora. Entonces empieza la negatividad, empieza tu indecisión, ya no es aquí, ya no es por allá, te decepción, hay una sensación de culpa, porque de repente tú empezaste el proyecto con 2 o 3 personas y mire, una de ellas no está de repente a la altura de tus expectativas, y tú, mire, es un amigo mío, pero tengo que salir de él. Y entonces te empiezas a cargar de esas emociones, y esas emociones, si vamos a la parte de al lado, a la parte de la derecha, tenemos que buscar, pensar que son emociones manejables. ¿Y cómo lo manejamos? Con pensamientos diferentes, pensamientos de creación, de innovación, de sinergia, de empatía y de simpatía. ¿Por qué? Porque cuando estás en un momento de desánimo, no te puedes poner como si ácido, no te puedes poner con una molestia hacia los demás. Al contrario, tienes que ser empático y simpático con los que te rodean, porque son ellos tu punto de apoyo. Como emprendedor tienes que lograr esa empatía con estas personas. Entonces, tus emociones tienen que ser manejables cargándote de energías, vamos a decir, positivas, ya entrando en el plano espiritual, por ponerlo de esa forma, y funciona, ¿ok? Hay una anécdota que dice que Einstein en un momento de intercambio de palabras con un profesor dijo que el profesor le decía que el bien, el mal existía, y que Dios no existía. Pero ¿por qué no existe? No, porque Dios no existe. Entonces Einstein le dice, pero es que el día y la noche no existen, porque la noche es la ausencia del día, el frío es la ausencia del calor, el mal es la ausencia del bien. Entonces, los pensamientos negativos es por la ausencia de pensamientos positivos. Por eso les explico que las emociones son manejables, porque todos esos pensamientos negativos tú los puedes revertir haciéndolo con pensamientos positivos. Sí se puede, como decía Marví, insistir, persistir, resistir. O sea, eso es cargarte de energía y volver de nuevo a, como se dice, al ruedo. Seguimos con, hay emociones como estabilidad, gestión del miedo, ambición, soledad. ¿Por qué es necesario saber manejar la estabilidad? Porque con una estabilidad emocional, no económica ni financiera, eso te va a permitir tomar unas buenas decisiones en pro y en beneficio del proyecto o del emprendimiento. Gestión del miedo. El miedo se debe controlar. Uno debe controlar el miedo y no que el miedo te controle a ti. Te coloco rápido esta escena. Tú estás cruzando la calle y cuando cruzas la calle tienes un camión que viene de frente a 120 kilómetros por hora. Eso en un parpadeo ya lo tienes encima. ¿Qué hace? En ese momento, ¿por qué es una emoción? Porque tu cerebro está generando adrenalina y cortisol. ¿Ok? Te está dando la energía para que tu cuerpo reaccione. Bomberos, doctores, efectivos policiales, están preparados psicológicamente para gestionar el miedo. Imagínate un doctor que está en la sala de trauma shock y llega un paciente con la fractura múltiple en la pierna y una laceración lateral que le tiene los intestinos hacia afuera, no puede caer en pánico, no puede caer en miedo. Al contrario, él tiene que respirar,
mantener la calma, mantener esa estabilidad, ese equilibrio para poder tomar decisiones. Y en 6 meses tú ves a ese paciente con una muleta, pero con su pierna, y con una cirugía de costado que le permitió volver a estar como estaba antes del accidente. Un efectivo policial al momento de un operativo debe tener mucho control y mucha gestión de su miedo. El emprendedor igual debe aprender a controlar ese miedo y aprender a respirar, aprender a tener oxigenado el cerebro para poder pensar. Ambición, todos los proyectos son ambiciosos. Yo lo decía hace un momento. Yo cuando inicié mi proyecto, yo tenía mucha expectativa. De repente, el negocio hubiese prosperado como yo quería, pero entonces la ambición se hubiese desbordado. Y no es bueno porque la ambición no debe ser desmesurada y no debe ser desmedida. Debemos tener un control de esa ambición y saber mantenernos dentro de los límites. Cuando estamos en un emprendimiento, el emprendimiento no arranca como nosotros queremos, llega un momento de sentir una emoción que se llama soledad. Oye, no estás solo. Arriba les decía que hay que tener empatía y simpatía hacia los demás, porque esos demás son los que tú puedes conversar y de repente ellos ya pasaron por esa etapa y te pueden dar una vivencia y de ahí tú puedes sacar un aprendizaje. Entonces, recuerda, no estás solo, ¿ok? No estás solo. Entonces, la soledad, aunque puedas sentirte solo como emprendedor, recuerda, no estás solo. Y tú no estás mal. De repente alguien en el mundo está peor que tú y tú no lo sabes. Entonces, esa es la parte que tenemos que manejar. Emociones como tristeza y euforia las vamos a sentir. Y son dos límites extremos, ¿ok? ¿Por qué? Porque la euforia, si el negocio prospera, como pensamos, nos va a llevar a un descontrol del ego. Y la tristeza o el fracaso nos va a llevar a una depresión. Vamos a ponerlo de esa forma. Y en ese momento tienes que pensar, oye, tú no eres lo peor del mundo si estás fracasado, pero espera, tampoco eres lo mejor del mundo si estás muy eufórico. Siempre tenemos que mantener un equilibrio, porque un emprendimiento, un negocio, un proyecto, el éxito no es levantarlo o dejarlo caer, sino mantenerlo. Y para mantenerlo es necesario que tengamos una buena preparación psicológica, mental, aparte de una buena preparación del mercado, una buena preparación de los clientes, una buena preparación financiera, una buena preparación de contabilidad. ¿Para qué? Para nosotros poder tomar bien esas decisiones. ¿Ok? Esto es un compendio de algunas de las emociones que se pueden sentir en el fracaso. Y una de las emociones que debemos tener muy claro los emprendedores, y hablo porque me involucro, es creer en uno mismo. Tienes que creer en ti mismo, porque es tu proyecto, es tu emprendimiento, es tu idea de negocio, es tu forma de verlo y es tu motivación. Si aplicamos el método que estamos en este momento desarrollando de Mi Yo Emprende, esto es algo tomado de vivencias que tú traes desde que eres chamo, desde que decidiste iniciar un matrimonio. Es un proyecto, y es tu proyecto, es tu idea, es tu forma de verlo, es tu motivación. Tu hijo es un proyecto, es tu idea, es tu forma, es tu motivación. Entonces, vamos llevando esas experiencias que estamos tomando del Mi Yo Emprende y lo aplicamos ahora a los emprendimientos. Y te vuelvo y te digo, cree en ti mismo. Si no crees en ti mismo, tu proyecto va a fracasar. Si tú crees en ti mismo, insistir, resistir, persistir, y el proyecto va a salir adelante. ¿Ok? Entonces, tomando esta infografía, les puedo decir que son algunas emociones que se deben tener en cuenta y que la persona que está en un emprendimiento, en un proyecto, que sienta este tipo de emoción de fracaso, debe tener claro que las va a sentir, las va a pasar, porque en la vida ha sucedido, pero tienes que retomar, tienes que reinventarte y redirigir ese proyecto. Para eso paso a la nueva lámina, donde les puedo decir que aunque tu negocio lo inicies y en la mitad del camino no va por donde tú esperabas, no puedes volver atrás y cambiar el principio, pero puedes comenzar desde donde estás y cambiar el final, porque te tienes que reinventar, te tienes que redirigir. ¿Por qué? Porque es la forma en que tu negocio, tu emprendimiento va a prosperar, porque es tu idea, es tu forma de verlo. Entonces, si no eres tú el que le da ese impulso, entonces, ¿quién más? No puedes esperar que venga el vecino y te ayude, eres tú el que tiene que dar. Y con esto, les dejo ya, para terminar mi parte de mi ponencia, el emprendedor, además de luchar con el mercado, los posibles clientes y la competencia, también debe luchar consigo mismo, con esos fantasmas que tiene en la cabeza y que si no tiene una buena salud emocional, tarde o temprano, esos pensamientos lo van a agobiar y lo van a trancar de tal manera que no va a tener forma
de idear o de imaginar nuevas estrategias para redireccionar ese proyecto. Aplícalo en tu vida. Cuando eras chamo y no te dejaron salir a la fiesta y te dejaron en la puerta porque no limpiaste tu cuarto, porque no recogiste la ropa sucia, te dicen no vas. ¿Qué hiciste? Para la semana siguiente tenías otra fiesta y ahí sí recogiste el cuarto, recogiste la ropa y ahí sí te dejaron ir. ¿Ok? Hiciste como una retrospección de ti mismo y revaloraste la situación para entonces tú poder ir a tu fiesta. ¿Estamos? O si eres deportista y perdiste la final, para el siguiente torneo te preparaste mejor y aprendiste los errores anteriores para poder llegar otra vez a la final y ganar. Y un emprendedor es lo mismo. Tiene que luchar, como vuelvo y le digo, con el mercado, los clientes, la competencia, pero tiene que luchar consigo mismo, con esos pensamientos que te pueden agobiar en algún momento y que eres tú la única persona que puede entenderte y salir de. Ahora, cuando caemos en algo crónico, como lo dije al principio, ya eso es con ayuda personal y profesional, ¿ok? El recorrido es largo, son muchas altas y bajas, como en la vida, ¿ok? Igual en los proyectos, en los emprendimientos. Por ello debes tener controladas y trabajadas todas tus emociones. Recuerda, emoción no es corazón, emoción es aquí, en tu mente, ¿ok? Técnicas como de relajación como respiración, el mindfulness, el yoga, los mandalas, por la parte espiritual, música de relajación, como lo hemos venido hablando, conversar con la gente. En estos momentos de pandemia en que estamos, encerrarnos en cuatro paredes nos va a encerrar físicamente y adicionalmente nos va a encerrar mentalmente en cuatro paredes de nuestra mente y ahí vamos a empezar a padecer ansiedad, pánico, depresión y todo lo demás. No, tienes que salir, romper el encierro físico y salir y ser empático y simpático con la gente, hablar, conversar. ¿Para qué? Para que de alguna forma te escuchen y tú puedes escuchar a los demás, ¿ok? Entonces trabaja todas tus emociones y eso te permitirá seguir caminando con una mayor estabilidad, seguridad y firmeza. Eso es lo que te va a permitir tener esa pisada firme. Y que si no vas a dar un paso, vas a dar dos pasos. ¿Por qué? Porque estás seguro que dando el primero vas a poder dar el segundo. Y recuerda, el primer paso no te va a llevar a donde quieres, pero te va a sacar de donde estás. Y ese es lo importante, dar el primer paso. Esto forma parte, si ven la lámina, de el método que estamos implementando con Mariví, Yo Emprende. Esto es como ya una reflexión que les dejo a todos, espero que de alguna forma lo hayan entendido. Les dejo el link de mi cuenta en donde pueden andar un poquito más en este tema. Mariví, espero de repente preguntas para dar respuestas al final del foro. La dejo abierta, las pueden dejar en el chat y las contestaremos. Espero que le haya sido de gran ayuda esta pequeña ilustración que hicimos con mucho cariño para ustedes, para este webinar. Mariví, no sé si tendrías algo más que agregar. Sí, bueno, muy importante todo lo que dijiste y el trasfondo del webinar es eso, es nosotros como ser humano,